Qué bendición encontrarnos una vez más en este espacio que Dios nos regala para poder aprender de su palabra y saber que hay planes de bien y no de mal, como lo hemos aprendido precisamente por esa palabra preciosa que Dios nos ha enseñado en el nuevo pacto por el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir precisamente ese tema denominado el efecto del nuevo pacto. Estamos empezando una nueva serie y el efecto del nuevo pacto es el título que le hemos dado a esta serie. Yo sé que van a venir cosas sorprendentes porque Dios está anunciando cambios, efectos, frutos, y particularmente quise buscar una imagen como la que usted ve ahí en el fondo. Es la imagen de un árbol frutal que promete mucho si usted ve la cantidad de floración que tiene, y precisamente nos emociona cuando nosotros entramos al contexto de ver los frutos abundantes. Creo que en el corazón de Dios siempre la plenitud, la abundancia, la prosperidad son parte del deseo de un buen padre sobre sus hijos. Ahora, ese efecto que provoca el nuevo pacto por el sacrificio de Cristo está enfocado a recuperar todas aquellas cosas que se habían perdido. Jesús mismo dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y bajo esa palabra vamos a considerar que cuando creemos que el Evangelio es buena noticia para transformar y renovar, esa es una manera de pensar. Y lo que nosotros creemos es poderoso definitivamente y marca el curso de la vida. Al decir que es poderoso, nos referimos a que tiene la capacidad de transformar una vida, lo que la persona piensa. Ahora, esa manera de pensar no precisamente siempre va a ser la apropiada, pero sigue teniendo el mismo efecto de transformación. Tan importante es que la Biblia dice en Proverbios 23:7 que cuál es el pensamiento en la mente del hombre, tal es él. Algunas versiones dicen, así como el hombre piensa, así es él. ¿Qué le parece? Eso es impactante porque la manera de pensar que hemos desarrollado la aprendimos, y quien nos la enseñó quizás nunca se puso a pensar en los efectos que habría de provocarnos a lo largo de toda nuestra existencia. Una manera de pensar en la que alguien considera que Dios está enfocado en empobrecerte, en humillarte, en aplastarte de alguna forma para sacar de ti humildad, te lleva a vivir en esas condiciones. Y sin embargo, fuera del contexto de la palabra de Dios, nuestros pensamientos van tomando cursos ajenos a la voluntad de Dios precisamente. El Señor le habló al profeta Isaías y le dijo que diera una palabra al pueblo de Israel. Y esa palabra era, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y así como están de lejos, dice, el oriente del occidente, así están de lejos sus pensamientos y los míos. Y así como están tan altos los cielos de la tierra, así están tan lejanos sus pensamientos con los míos. Ahora, Proverbios es muy claro en declarar que así como el hombre piensa, así es él. Esto lo hemos enseñado y lo hemos escuchado o lo hemos aprendido de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, el que considera que es tonto y él piensa de sí mismo con esa cualidad, resulta actuando definitivamente como un tonto. Usted habrá encontrado una cantidad de conceptos que tienen que ver con el pensamiento que una persona tiene de sí mismo. Y en el trabajo de autoestima, ese es un punto que tiene que ver con el autoconcepto o la manera de vernos y entendernos a nosotros mismos y así calificarnos. No como los demás nos califican, sino cómo nos calificamos a nosotros mismos. Lo delicado de esto es que cuando se refiere a la voluntad de Dios, hemos aprendido cosas equivocadas porque contradicen lo que la palabra de Dios dice. No todo lo que hemos aprendido en el plano religioso ha provenido de la palabra de Dios. Hay muchas prácticas, hay muchas cosas que han atado las vidas de las personas al punto
que asumen que ese es el pensamiento que Dios tiene para ellos, y Dios, con toda la claridad del caso, podría decir: yo tuve planes de bien o tengo planes de bien y no de mal. Y sin embargo tú sigues creyendo que Dios es el que te provoca las situaciones de mal, aunque de Él no puede provenir mal alguno. Esto nos lleva a entender que en nuestro mayor deseo, nuestro pensamiento más importante, creo, en el plano religioso, ha sido querer agradar a Dios, y es el deseo más profundo con el que nosotros nos manifestamos. Querer agradar a Dios es la lucha para aquel que en verdad ha querido acercarse, pero el hecho de acercarnos muchas veces no refleja que tengamos la ruta correcta por medio de la cual nos acercamos. La Biblia dice claramente que Dios ha abierto un camino a través del sacrificio de su Hijo. Ahora, ¿aprendimos nosotros a calificarnos para acercarnos a Dios o para merecer acercarnos, dependiendo de nuestra obediencia? Así se nos fue enseñado, y el pensamiento no está del todo mal si no fuera porque no podemos obedecer perfectamente. Es aquí donde tiene espacio y un elemento tan importante como es la fe. Cuando nuestra obediencia no es lo suficientemente perfecta para agradar a Dios y por consiguiente merecer su bendición, merecer acercarnos a Él, o en el caso más importante, merecer la vida eterna, cuando nuestra obediencia no da esa talla, es cuando la fe encuentra el lugar originalmente con el que Dios nos la transmitió, como el lenguaje con el que nos entendemos con Él. Pero aprendimos a ser calificados y merecer más por nuestra obediencia que por la fe. Entonces, eso lleva a una manera de pensar, como lo dijimos: así como el hombre piensa, así es él. Y si él considera que puede dar la talla y luego descubre que hay leyes que Dios dejó en el corazón del hombre, leyes naturales y leyes espirituales, que muchas veces el hombre las va a violar, las va a incurrir en falta, en ese momento viene una frustración tan tremenda que mucha gente decide no acercarse a Dios, o en el peor de los casos se acerca de una manera confundida. La ley de Dios es un requerimiento de ser justos ante Dios, pero el hombre es injusto por el pecado. Entonces, la situación más crítica es que pretendemos agradar a Dios por una vía que no es la que a Él le agrada. Hemos platicado respecto a la Constitución Política de la República y cómo en base a esa Constitución se rigen todas las leyes. No hay una ley superior para quienes se mueven quizás en ese ámbito de leyes. Nos enseñan que hay jerarquía de leyes. Hay leyes que son superiores y por consiguiente no se pueden violar por una ley que es inferior. La Constitución es así. Las leyes que se emiten, por ejemplo, en un plano de orden inferior a la Constitución, no pueden contradecir esa Constitución misma. ¿Por qué hago mención de esto? Porque cuando se trata de acercarnos a la ley de Dios, nosotros encontramos que esa ley es superior, y que para poder alcanzar nosotros la justicia que Dios demanda de nosotros, tenemos un problema, y es que el pecado opera en nuestro corazón. Entonces, en la importancia que la ley de Dios tiene, nosotros nos encontramos con la incapacidad de poder cumplirla en su totalidad. Y esa ley es la que equivale a los 10 mandamientos, que se han conocido como el resumen del Antiguo Testamento. Ese antiguo pacto que Dios hizo estaba basado no solamente en esos 10 mandamientos. De hecho, Moisés recibe las tablas de la ley, pero junto a las tablas de la ley, Dios establece por lo menos 613 mandamientos que tienen que ver con cuánto el hombre era capaz de obedecer. En el antiguo pacto, la obediencia tenía que ser absoluta, al punto que esa ley fue la base para ser
aceptos delante de Dios. El que lograba obedecer toda la ley, cumplir los mandamientos, era un hecho que aspiraba a la bendición o aspiraba, en el mejor de los casos, a obtener la vida eterna. Porque la vida no es solamente la bendición que podemos obtener en esta dimensión física y temporal, sino la vida eterna. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que considera que porque es buena se gana la vida eterna, o porque es mala considera no aplicar para la vida eterna y está basando su recompensa en los méritos. Vivimos en una cultura basada en la meritocracia, decía alguien, y la meritocracia es ese gobierno de los méritos en donde a cada quien se le da lo que merece. Es perfecto, se le trata perfectamente. Es imperfecto, se le juzga por sus imperfecciones. En este mundo, la gente ha aprendido a caminar por lo que merece, pero cuando se trata de venir al encuentro con Dios, nuestro corazón tiene una frustración tan tremenda, porque al encontrar que no podemos cumplir, lo inmediato es que dejamos de merecer y nos apartamos o nos autocalificamos, asumiendo que Dios no se ha agradado de nosotros, principalmente si alguien está en una condición de pecado en donde se desecha y se autocalifica, y a eso le suma el juicio de los demás para apartarse. Pero en ese antiguo pacto, Dios estableció leyes perfectas, leyes absolutas. Su cumplimiento debía ser total, debía de alcanzarse la plenitud de todos los mandamientos para poder ser bendecido en plenitud. Ahora, Gálatas 3:10 dice que todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Como estamos empezando una serie y esta serie se llama El efecto del nuevo pacto, o sea, el fruto del nuevo pacto, las consecuencias del pacto que Jesús hizo al establecer un nuevo pacto, se estaba dando por obsoleto el antiguo pacto, por desechado, por inoperante, el pacto en el que el hombre no pudo cumplir esa ley en su totalidad. Entonces, en el nuevo pacto van a haber consecuencias y efectos tan profundos que Dios mismo los establece para traer al corazón del hombre la bendición que siempre quiso depositar. Ahora, ese antiguo pacto es llamado la ley. Así se denomina en la mayoría de cartas del apóstol Pablo. Y dice que todos los que se basan en la ley, en obras de la ley, están bajo maldición. ¿Y cuál era la causa para alcanzar maldición? Aquí es donde tiene sentido lo que empezamos a plantear al inicio del tema. Así como el hombre piensa, así es él. Mucha gente no ha podido cosechar en su vida el fruto de bendición, o cosecha éxito en un área y fracaso en otra, y hasta la gente llegó a decir que no hay dos glorias juntas. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Mucha gente dice es que no pueden haber dos glorias juntas. Si alguien es feliz en casa con su familia, seguramente tiene una enfermedad. Si alguien tiene una enfermedad, seguramente tampoco tiene dinero. O si alguien no tiene la enfermedad, le busca siempre un contrapeso. Y Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, la voluntad de Dios no era que el hombre entrara en ese plano de maldición como acá se plantea, y la maldición está reflejada en todas esas cosas que no funcionan o que no prosperan. La palabra maldición está amarrada a la enfermedad, a la pobreza y a los problemas que destruyen, porque hay problemas que de alguna manera los aprendemos a enfrentar, a resolver y a superarlos, y no se convierten en una causa de destrucción. Por el contrario, se convierten en una causa de victoria. Pero cuando la vida ha estado amarrada a un proceso de maldición, vamos a ver una cantidad de casos de gente probablemente destruida en su matrimonio, destruida en sus finanzas, o bajo el efecto de una enfermedad que ha consumido las finanzas, las relaciones familiares y todo el entorno. Pero dice claramente que los que se basan en las obras de la ley, ahora, en nuestra cultura, sin darnos cuenta, nos enseñaron a depender
de la capacidad de no fallarle a Dios y de obedecer absolutamente. Incluso hasta el día de hoy, en muchas de las enseñanzas en las iglesias, se presume de enseñar a obedecerle a Dios. Lo que se nos olvida es que el concepto de la obediencia no puede ser aplicado al corazón imperfecto del hombre, y el que puede cumplir en un área falla en unas cuantas. El apóstol Santiago dijo que el que pretendiendo guardar toda la ley falla en un mandamiento, se hace reo de todo, o sea, se sujeta a todos los mandamientos por uno que no pudo guardar, como que si no ha guardado nada. Entonces es tan importante porque tal vez no crecimos en un ámbito religioso, pero tenemos la idea de cumplirle a Dios. Y eso ha provocado un mérito propio que nos separa regularmente de la verdadera bendición con la que Dios quiere obrar. La importancia de este tema es que el apóstol Pablo escribe sobreabundantemente de la separación de esos pactos. Uno que genera un fruto de muerte basado en la obediencia y en la ley que no se pudo cumplir, y el otro basado en la gracia, en el favor no merecido, en el sacrificio de Cristo que opera por fe. En el anterior era por obediencia, ahora es por fe, para que nadie se gloríe, dice, porque cuando es por obediencia terminamos en obras, y las obras alimentan nuestro propio orgullo, y eso hace que regularmente nos volvamos desagradables delante de los ojos de Dios, porque le quitamos a Él el lugar, como lo vamos a ver en este momentito. Jesús vino y, viendo ese nivel de maldición, establece un nuevo pacto, en donde la fe es la base para la justificación del injusto. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, necesitamos ser convertidos en justos, transformados en justos, declarados justos, pero bajo nuestras propias capacidades para obedecer la ley, eso no fue posible. Entonces ahora viene el Señor y anuncia un nuevo pacto basado en la fe. Esto es bien importante porque en el contexto de lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios, en el nuevo pacto, lo que encontramos es fruto, es resultado, es el efecto de lo que se cree para vida o el efecto de lo que se cree para muerte. Mucha gente, aún estando en el Evangelio, estando en la buena noticia, está viviendo una mezcla tóxica que no le permite cosechar los frutos que Dios quiere otorgarle a su vida, porque está trabajando entre ley y obediencia y entre gracia y fe. Y es impresionante cómo esto se sale en nuestra manera de hablar. Se nota cuando una persona está basada más en su propio esfuerzo, porque asume que tiene que pagar el precio para alcanzar lo que Dios quiere, y se le olvida que lo que Dios le está enseñando es que la ruta para ahora alcanzarlo es la fe en Cristo, porque nos fue otorgada la herencia que a Él le correspondía, nos hicieron coherederos con Él. Ahora, ¿qué hicimos nosotros al respecto? ¿Qué pagamos nosotros al respecto o cómo lo podríamos pagar? Quiero mostrarles lo siguiente, porque en Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Esta ha sido una escritura redundante y yo sé que ya para muchos es una base y es un fundamento y no lo vamos a remover. Tenemos que enseñarlo, tenemos que promoverlo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad han llegado por medio de Jesucristo. Ese han llegado es porque Dios envió a su Hijo directamente, entregó a su Hijo, lo envió. Y con él lo que trajo no fue la ley, sino fue la gracia y la verdad. Este es el punto de partida para anunciar un efecto transformador que provoca el nuevo pacto. El antiguo pacto era la ley dada por Moisés. El nuevo pacto es la gracia y la verdad. Siempre trato de hilvanar esto porque no hay una mejor manera de entender las cosas
que cuando la Biblia las explica, la Biblia se explica a sí misma. De hecho, ese es un principio de estudio, de interpretación de la palabra de Dios, que la misma palabra se interpreta y vamos encontrando una cantidad de explicaciones en ella misma. Ahora, si la ley, que es el antiguo pacto, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, que son el nuevo pacto, vinieron por medio de Jesucristo, ¿cuál es el efecto de estar en uno o en el otro? Porque lo peor de todo sería estar en medio entre esa mezcla de la que hemos estado hablando. Hoy vamos a estudiar un poquito estos criterios porque la gracia trae libertad para dar fruto. Eso es lo impactante. La ley, aunque produjera la exigencia de la obediencia, no provocaba el fruto precisamente. Un ejemplo, la ley decía, no adulterarás. Y una persona en su obediencia cumplía el no adulterar, pero eso no implicaba precisamente que amara a su esposa. Mientras que la ley provoca obediencia, la gracia provoca frutos y los frutos van a ser la esencia del cumplimiento de la ley. Pero la ruta para cumplirla no es precisamente tu obediencia, sino es la fe en Cristo, porque el amor viene a ser prácticamente el fruto que resume a todos los demás frutos de los que la Biblia habla como frutos del Espíritu. Porque al final el amor es la base. El amor viene a ser el cumplimiento de la ley, pero no bajo la ruta del antiguo pacto, sino bajo la ruta del nuevo pacto por la sangre que Jesús derramó. Ahora, esos frutos abundantes que van a venir a tu vida y que tienen que ver primero con una transformación que viene de adentro hacia afuera, la ley trataba de reparar de afuera hacia adentro, esa es la diferencia. Por eso es que los efectos del nuevo pacto, que es el tema y la serie que estamos arrancando, creo que Dios va a hacer cosas preciosas con esta serie, porque si creíste en el Señor Jesucristo, fue para que llevaras vida, vida en abundancia, creíste en Él para llevar fruto y llevar mucho fruto, dijo Jesús en San Juan 15, y tal vez estás frustrado, te estás sintiendo decepcionado porque hay áreas en tu vida que no reflejan fruto. Y tal vez también te has decepcionado de que no ves fruto en los demás, pero todo lo que se siembra se cosecha. Esa es una muy buena base para entender que si lo que ahora no te satisface y que estás cosechando, tienes que cambiar la semilla. Porque sería una necedad querer cosechar frutos diferentes sembrando la misma semilla, pero cuando la semilla cambia, el fruto también va a cambiar. Ahora, la gracia liberta. ¿Y de qué es de lo que liberta? De toda la acusación, de toda la condenación, de toda la incapacidad para poder generar fruto. A mí me impactó bastante cuando estaba leyendo el capítulo 7 del libro de Romanos que dio origen a este tema, cómo el apóstol Pablo va a empezar a hablar de los frutos y de la importancia de liberarte de la ley, porque la ley va a traer frutos para muerte por una causa. El pecado encontró lugar precisamente cuando la ley fue dada a conocer. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado. Eso está descrito en 1 Corintios 15. Pero el poder del pecado vino a ser la ley. O sea que entre más ley hay, es como echarle más leña al fuego para provocar el pecado. Demos el caso común con cualquiera de los 10 mandamientos. Mentir, por ejemplo. ¿Quién no ha mentido? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En alguna época y de alguna manera hemos mentido. Y sé que no faltará el que tira piedras y el que dice, al fin reconocen su mentira. Y siempre hay gente que del otro lado presume también que no ha incurrido en esa falta. Pero escúchame, si mentir, si nunca alguien te hubiera dicho que era pecado mentir, ¿cómo hubieras caminado con la atadura
y con la condenación de haber mentido. Simplemente no. El apóstol Pablo dice que yo conocí, dice, lo que era la codicia cuando conocí el mandamiento que decía no codiciarás. Y regularmente lo que se prohíbe viene a ser la atracción del corazón. Hace algunos días estaba viendo algún chiste o reportaje de personas que están en algún parque, no sé si usted lo haya visto, pero hay una especie de caseta ahí y en la caseta hay un agujero con un rótulo arriba que dice no mire aquí y toda la gente está pasando por el lugar y cuando mira el rótulo lo inmediato es que se le despierta la curiosidad de qué había en ese agujero y por qué el rótulo decía no mire aquí. Entonces el que va pasando tiene la tentación inmediata, no de irse de largo, sino de decir, ¿qué habrá ahí? Porque dice que no hay que ver. Y cuando se acerca y trata de poner la cara en el agujero, en la parte de adentro hay alguien que le lanza harina o le lanza, creo que harina era lo que le deja marcado el rostro, porque era como un experimento. Las cosas que se nos prohíben vienen a ser la principal tentación y debilidad para el corazón. Por ejemplo, si no se hubiera dicho no adulterarás, probablemente el corazón no estaría tan tendido, sin poner el probable, definitivamente. Pablo dice que el conocimiento del pecado vino al final por la ley y no porque la ley sea mala. El apóstol Pablo dice que la ley es perfecta, la ley es buena, pero el hombre es injusto, el hombre es pecador. Y esto sería como querer encajar una pieza con la otra. Ahora, ¿qué hizo la ley? Vino a revelar el pecado en el corazón del hombre. Vino a revelar la necesidad de encontrar un Salvador que lo pudiera rescatar de aquello que él no pudo dominar. Si la gracia trae fruto, Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice, y vendido a la sujeción del pecado. Así es como el apóstol Pablo lo va a enfocar en Romanos capítulo 7. Te invitaría a que leas Romanos 7 despacito y lo puedas meditar. Es impactante. Un capítulo impresionante para encontrar libertad. Entonces, hay una tendencia a determinadas debilidades o pecados en nuestro corazón porque no hemos soltado completamente la ley. Incluso dentro de la iglesia lidiamos con batallas propias o con batallas que se dan dentro de la congregación y mucha gente batallando con diferentes pecados. Gente que tiene una debilidad hacia la mentira, otro podría tener una debilidad hacia el adulterio, otro podría tenerla hacia robar, no sé, incluye ahí los 10 mandamientos. Y en esa debilidad, lo inmediato es exigirle a la gente, no adultere, quite los ojos de aquí, haga tal cosa, ore para que se quite esa tentación, vamos a orar para que Dios lo haga libre de esa atadura. Y mientras la ley exista y siga el concepto de querer ser perfecto y obedecer, lo inmediato es que la ley encontró lugar, perdón, lo dije mal, el pecado encontró lugar porque hay un requerimiento en donde la ley dice no lo hagas y lo inmediato que el corazón hace es incumplir aquello que te dijeron que no hagas. Veámoslo con los niños y pongo un segundo ejemplo. Si al niño se le dice no toque ahí, ¿qué es lo primero que el niño hace? Si al niño se le dice no abra la puerta, ¿qué es lo inmediato que él hace? Va a hacer lo contrario que le están diciendo. Por eso es que la ley tiene un no. La ley es no, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí. Pero la gracia no trae un no. La gracia lo que trae es la aprobación de lo que Jesús hizo para libertarnos. Ahora, la importancia de libertarnos. Sabemos que la ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal. Mire la magnitud y la dimensión de perfección que la ley tiene. Es espiritual. Y esto sería como querer encajar una pieza de madera con una pieza de hierro. Por poner un ejemplo, lo espiritual y lo carnal no pueden encajar. Ahora, si la ley es espiritual y yo soy carnal, y todavía dice el apóstol Pablo, vendido a la sujeción del pecado, es decir, entregado
a estar sujeto y preso del pecado. Y la ley es perfecta. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás queriendo hacer para agradar a Dios? Porque así como piensas, así vas a vivir. Proverbios 23:7, esa fue la primera cita. Así como el hombre piensa, así él es en su corazón. Si tú piensas que tu batalla es cumplirle a Dios, te vas a encontrar con esto, que somos carnales, vendidos y sujetos al pecado, y que la ley, aunque sea el anhelo de nuestro corazón, no la vamos a poder alcanzar. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Pablo está anhelando hacer la voluntad de Dios, anhelando cumplir los 10 mandamientos, y lo que hago no lo entiendo, dice, pues no practico lo que quiero. ¿Qué quiero? Cumplir la ley. Pero al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. Esto es impresionante. Si yo fuera bueno, yo encajaría con la ley que es buena. Pero por si alguien se puede ofender y va a creer que es una situación que a mí se me está ocurriendo, no lo dije yo, literalmente en el versículo 14, que no se nos olvide. El 14 dice que sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y vendido a la sujeción del pecado. Solo estoy haciendo un repaso para no dejar hilos sueltos que alguien malinterprete, porque hay gente malintencionada. Pero el Señor nos va a traer luz esta noche con esta palabra. Lo que hago no lo entiendo, no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Ahora voy al 16. Ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay una ley de pecado que no encaja con la ley que es espiritual. El pecado tiene que ver con la carne, la ley tiene que ver con el espíritu. Declarado en las palabras del capítulo 7 de Romanos. Ahora el 18 dice, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, es una batalla y muchas veces quizás se nos ha hecho sentir qué bueno es usted. Ay, es que usted se va a ganar el cielo. Platicaba con alguien precisamente esta semana y me decía esto que me dejó con mucha inquietud. Mi mamá no quiere nada con Dios, o mi papá o el familiar no quiere nada con Dios, porque él dice que él no le hace mal a nadie y que seguramente Dios le va a dar el cielo porque él es bueno, porque se porta bien, porque él ayuda al necesitado, porque él da de sus bienes, porque él hace cuanta cosa. Pero déjame decirte que en nosotros, literalmente, como lo dice este versículo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué razón? Porque en mi carne no mora el bien. Entonces, ¿qué hay en mi carne y cómo llegó ahí? Precisamente lo vimos en uno de los temas anteriores. Romanos capítulo 5 va a declarar que el pecado entró por uno, que fue Adán, 5:20 de Romanos, y que ese pecado se extendió a todos, pero así como el pecado entró por uno, que fue Adán, la gracia entró por medio de Jesucristo. Y si el tamaño de daño que provocó el pecado y la transgresión en Adán fue grande, cuánto más, dice, la gracia que viene por medio de Jesucristo. Es decir, no somos pecadores por pecar. Quiero que esto se entienda bien o trasladarlo como corresponde. Somos pecadores porque heredamos de Adán esa condición para volvernos predispuestos a no hacer el bien, como lo dice en este versículo. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Esto puede traernos un estado de alarma o de desánimo. Pues no. Veamos lo que el apóstol Pablo va a decir en el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico.
Yo creo que esta es la batalla en la que nos hemos encontrado muchos como cristianos o como seres humanos. Queremos hacer el bien, incurrimos nuevamente en una falta, incurrimos otra vez en el error, y es porque estamos batallando queriendo hacer algo que tenemos que empezar por reconocer que no lo podemos hacer, porque en nosotros no mora el bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no solo lo dice la palabra de Dios, sino hemos vivido la experiencia. Yo quiero hacer el bien, pero resulto haciendo lo contrario. Y esa es mi mayor frustración porque digo, entonces, ¿por qué no puedo? ¿Será que hay una maldición que me ata? Bueno, pues lo acabamos de ver en Gálatas, que los que no pudieron guardar la ley incurrieron en una maldición porque la Biblia decía, maldito todo el que no guardare las palabras de este libro, y nadie las pudo guardar en su totalidad. Creo que la mayor maldición es esa atadura de sentir que no se puede salir de una prisión, que no se pueden romper las cadenas, gente batallando con una adicción, gente batallando con un vicio o una condición que tal vez no es un vicio ni una adicción, pero sí una condición de pobreza, una condición de desgracia, de depresión, problemas familiares, no sé. La vida no es perfecta cuando no somos nosotros perfectos. Y eso puede traer una frustración. Ahora, en el mismo pasaje de Romanos, vamos a ver a continuación que el fruto de la ley y el fruto de la gracia son totalmente diferentes. Yo quise colocar esta imagen porque me encantó ver cómo a una velocidad acondicionada por la tecnología, esas flores se abren a plenitud. Y así es la vida. La gracia va a provocar un fruto, va a traer plenitud al momento en el que consideres que no es lo mismo vivir bajo la gracia que vivir bajo la ley. Y puede que haya gente que no encaje ahorita con esta enseñanza sin darse cuenta cuánto tiempo ha llevado, aunque ya está en Cristo, queriendo guardar la ley y queriendo ser perfecto por sus medios, y aunque cree en Cristo, no ha experimentado el poder de la gracia. Por esa causa es que el apóstol Pablo enseña y dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuántas veces el pecado se ha enseñoreado de nosotros y ha tomado dominio y ha tomado control, porque así como el aguijón de la muerte es el pecado, el punto de apoyo para el pecado es el conocimiento de la ley. Entonces la ley, cuando Jesús vino a cumplirla, no vino a desecharla. Él vino a cumplir hasta la última tilde, la última coma, y él dijo, no crean que yo vine a abrogar la ley o vine a invalidarla. No, vine a cumplirla. Y este es un punto importante porque cuando Él muere, insisto en esto, este es el mensaje que Dios nos ha dado, esta es la palabra de libertad, porque Dios nos llamó a dar fruto, pero el día que Él muere, está en la cruz del Calvario, sus brazos extendidos, sus pies clavados y sus manos. Y antes de expirar, se asegura que hasta el último de los mandamientos hubiese sido cumplido. Y entonces Él exclama, terminado, consumado, dando por finalizado el antiguo pacto y cumplido. Eso es lo impactante, porque cuando Él dice consumado es, Él dio por cumplida toda la ley. Tal vez hemos escuchado esa frase y no hemos entendido por qué fue que dijo consumado. Ahora, hay muchas enseñanzas preciosas ahí. Principalmente empezaba el efecto del nuevo pacto ahora, porque un pacto podía ser dado por válido hasta que era cancelado el pacto anterior. En términos de un testamento, el testamento podía entrar en función hasta que moría el testador. Ahora, ¿quién fue el testador? El que hizo el testamento. ¿Quién murió? El que lo hizo. Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Ahora, una vez muerto el testador, la herencia se podía cobrar o se puede cobrar. Si hoy alguien hace un testamento y los hijos quieren su herencia, nadie puede ir a exigir la herencia si todavía está vivo el que hizo el testamento. Cuando él muere, el abogado llama a todos los implicados o mencionados en el testamento y a cada uno le va a decir cuál fue la herencia que le dejaron, pero ya no está el testador.
Ahora, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, la herencia es absoluta, es completa, puede ser cobrada en la virtud del nuevo pacto, en la que Él se levanta resucitado y vence al imperio de la muerte, de las tinieblas, al diablo, lo pone bajo la planta de sus pies. Y a partir de ahí, Él dice, yo les doy autoridad a ustedes. El Padre después de eso lo hizo sentar a su diestra. Y en la carta a los Efesios dice que ahora Cristo nos ha hecho sentar a nosotros con Él. Mire qué cosa más preciosa. Entonces, este tema es el efecto del nuevo pacto. Estás en Cristo, Dios está programando cosas preciosas, cosas extraordinarias, libertad, restauración, santidad que no te nace de tu capacidad de no fallar, sino de la santidad de Cristo que te fue otorgada y declarado justo al punto que para eso se requiere fe. Si tú no eres capaz de creer lo que el Señor hizo y te queda aquí en la cabeza solo como conocimiento. Hablábamos hace algún momentito con un hermano acá. ¿Cuánto conocimiento hay? ¿Cuánta experiencia mental hay? Pero no hay intimidad con Dios como para que lo que sabemos nos traiga la certeza en la experiencia de lo que vivimos. Ahora, el fruto de la ley y el fruto del Espíritu, de la gracia, son muy diferentes. Juan 15:3 dice, Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ojo, ojo, ¿cuáles serían los frutos en la vida? ¿Qué frutos consideras si has buscado y has batallado y darías lo que fuera por querer ser feliz? ¿Qué pagarías por recuperar paz? ¿De qué estarías dispuesto para que tu hogar se restaure? ¿Qué serías capaz de hacer? Hay gente que se atrevió a hacer un pacto con el diablo con tal de reparar sus finanzas y probablemente de manera temporal le ha ido muy bien y ha tenido abundancia, pero lo va a pagar con su alma completa. La Biblia dice que el diablo jamás le ha abierto la cárcel a uno de sus prisioneros, mientras que Jesús vino a romper las obras del diablo. Pero hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar fruto. Jesús dice, permanece en la vid, permanece. ¿Por qué razón? Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, en el tronco, que es Cristo, así también vosotros si no permanecéis en mí. Qué interesante que no haya dicho permanecer en la ley. Qué interesante que no haya dicho van a llevar fruto porque ustedes han guardado los 10 mandamientos y no han fallado. Qué interesante que el fruto viene por permanecer en Cristo, pero curiosamente puedes estar en Cristo y no permanecer en Él. Y vuelves a las obras de la ley y muchas de las ataduras que tienen que ver con pecados en nuestra vida están porque seguimos caminando no por la fe en un sacrificio ya completo, en un sacrificio en donde Él dijo consumado es, sino seguimos caminando todavía queriendo dar la talla a la manera a la que ya se demostró. Pablo dijo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Después va a decir, gracias sean dadas a Dios por Cristo, que me libra de ese cuerpo de muerte. Pero aquí el punto es, el efecto del nuevo pacto entonces tiene que ver con el fruto. El efecto del nuevo pacto es que la gracia te vivifica, porque la gracia no es un concepto, la gracia es Cristo mismo. Ahora, ahí mismo en San Juan 15:8, San Juan 15 es un capítulo precioso para estudiar al Padre como el labrador, para estudiar a Cristo como la vid verdadera. San Juan 15 va a hablar de los frutos en abundancia, precisamente acá, en esto es glorificado, 15:8, mi Padre, en esto es glorificado mi Padre. Así lo dice. ¿En qué se glorifica a Dios? En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Queremos darle gloria a Dios? No se la damos solo cuando estamos cantando y decimos gloria a Dios con gritos, sino cuando los frutos empiezan a brotar en nuestra vida. Si quizás has estudiado la palabra de Dios, que yo sé que hay mucha gente que está llevando esta palabra o este mensaje
y ha escuchado lo que el apóstol Pablo escribe en cuanto a los frutos del Espíritu. Si no has tenido mucho dominio bíblico, déjame hoy mostrarte por la palabra de Dios que Dios nos enseña sobre una vida de fruto. Y que cuando Él viene a hablar de los frutos, está hablando del gozo, de la paz, del amor, de la bondad, de la templanza, de la mansedumbre. Hay 9 frutos reflejados que vienen de la vida del Espíritu Santo en nuestro interior. Y que en la medida en la que nosotros nos dejemos crecer y permanecer en Cristo, en esa medida los frutos van brotando. Dice claramente en el 8 que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos fruto. Ahora, tuve que tomar este pasaje para entender lo que Pablo va a decir ahora a los romanos. La gracia, la fe y el Espíritu tienen una relación tan tremenda en contraposición a la ley. En la ley eran las obras, no era la gracia, el favor no merecido. En la ley era la obediencia, no era la fe. En la ley era la letra, no era el espíritu. Ahora, en la gracia, en el nuevo pacto, mejor dicho, los elementos van a ser primero que Dios te otorgó un favor que no mereces. Y cuando aprendes a caminar en ese favor, tú sabes que Él te ve altamente favorecido porque lo que a Cristo le corresponde, a ti te fue otorgado. Las bendiciones ahora están en Cristo, por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis fruto. Pero cuando te apartas y empiezas a creer que Dios te bendice por tus méritos, por tus fuerzas, porque oraste, porque ayunaste, y no digo que no lo hagas, pero aún ayunando y orando, tú tienes que permanecer en el mérito de Cristo, en el que Él calificó. El calificado aquí es Cristo. A quien el Padre vio y dijo, cumplió toda la ley, fue Cristo. Entonces, cuando venimos ahora en el nuevo pacto a entender que la gracia es un favor que no merecemos, tenemos que amarrarlo a la fe. Porque aunque Dios te haya hecho merecedor, inmerecido, valga la frase, porque ahora tú lo mereces porque Cristo lo merece. Ahora tú recibes porque Cristo a Él le fue otorgado. Entonces eres un merecedor inmerecidamente. Ahora, esa fe es una situación que nace de la vida que el Espíritu Santo pone en el corazón. Ahora, esto va a ser determinante para entender lo que el Señor dice para liberarnos y poder dar fruto en áreas en las que ahora podríamos estar fracasando. Romanos capítulo 7 y versículo 1 dice, hermanos, hablo con los que conocen la ley. Y tal vez me podría decir, bueno, yo no soy un judío conocedor de la ley, pero fíjate que por poco que sea, ha dejado algún tipo de influencia en nuestra vida. Sabemos no adulterar, no robar, no mentir, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, esa es la ley. Eso serían los 10 mandamientos. Entonces, por poco que sea, ha tenido una influencia en tu vida. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? ¿Entre tanto que vive quién? Sí, pues el hombre muerto, ¿qué señorío podría tener la ley sobre él? De hecho, el pecado habrá alcanzado la paga, que es la muerte, por no haber guardado la ley misma. Pero ahora míralo en el otro enfoque. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿Que vive quién? La ley. ¿Cómo poder hacer que la ley no viva? Solo Jesús pudo cumplirla y darla por cancelada. Ese es el punto importante acá. Ahora, el 2 dice, porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo. Por favor, entendamos. Esta es una figura que Pablo está utilizando, dando por ejemplo que nuestra vida estaba casada con la ley. Pero veámoslo. Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Ahora, ¿quién murió? Murió Jesús. Cumplió la ley. ¿Y qué trajo por consecuencia?
nos hizo libres de la ley. Por eso es que ahora permanecer bajo la ley es permanecer con un bloqueo para dar el fruto a la manera que Dios quiere que lo demos. Quiero que observemos el versículo 3. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. Aquí hay una figura y una comparación muy, muy importante. Porque si estando nosotros bajo la ley nos unimos a Cristo, lo más probable es que vamos a estar en una relación que no es sana y no es cómoda para dar fruto. Versículo 4. De manera semejante, aquí es donde Pablo explica la figura anterior. Acaba de hablar que si esa mujer se casa con otro mientras su marido vive, ella comete adulterio. Ahora lo explica de manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Mire qué interesante que el Señor, entonces, ¿qué está haciendo con la ley y nosotros? Nos está separando. Y esa es la importancia de estudiar esta palabra y darnos cuenta que muchas veces nuestra vida no da fruto porque vivimos una mezcla entre querer cumplir y querer creer. Y ese es el punto más débil. Ahora, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por eso fue que me metí a hablar del tema de los frutos. Porque para llevar fruto para Dios, tenemos que haber muerto entonces a la ley y habernos unido a Cristo, porque de lo contrario sería una relación, como ahí se acaba de mencionar, como un adulterio. Conviviendo con dos personas, conviviendo con la ley y con Cristo. Esto es bien impactante para libertar nuestra vida en áreas que pueden ser todavía atadas y que han retenido procesos de fruto y de libertad. Voy a volver a leer el versículo porque no conviene pasarlo así por simplemente avanzar, sino el Señor quiere que lo asimilemos y que sea un rema en nuestro corazón. De manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley. Entonces, ¿por qué hay gente que ahora quiere guardar la ley? Porque hay gente que te va a enseñar a que tienes que guardar el sábado, que tienes que guardar los mandamientos, que tienes que cumplir toda la ley. Si aquí está diciendo habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, es que no desechamos la ley, sino que ahora entendemos que Jesús es el cumplimiento de la ley, porque Él fue el que dijo consumado es, el único perfecto que la pudo guardar perfectamente. Ahora, para ser unidos con el otro, morimos a la ley para ser unidos con el otro. ¿Quién es el otro? El mismo que resucitó de entre los muertos. ¿Quién es el que resucitó de entre los muertos? Cristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el tan anhelado fruto, el tan deseado éxito, prosperidad, paz, restauración, está de la mano con morir a las obras de la ley que todavía están en nuestra mente, y así como el hombre piensa, así es él, para renovar nuestro entendimiento, según Romanos 12:2. Renovar el entendimiento trae transformación para saber que ahora estás en Cristo. Y así es como vas a llevar fruto. Ese fruto es un fruto que aquí se refleja, frutos para Dios. Frutos para Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los frutos para Dios? Que esos frutos son frescos, esos frutos son así como los ves acá. Yo los quise semejar con estas imágenes, porque la gracia, la fe y el espíritu, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pablo dice que el espíritu vivifica, pero la letra mata, y dice que somos ministros de un nuevo pacto, y en el nuevo pacto, el efecto del nuevo pacto es que los frutos van a venir por la fe y el favor inmerecido que Jesús nos ha otorgado. Ahora veamos, porque hay frutos para muerte. Aquí mismo en el versículo siguiente yo acabo de leer el 4 y dice frutos para Dios que vienen cuando morimos a la ley y nos unimos a Cristo.
Ahora, los frutos para muerte van a ser frutos desagradables. Bueno, yo quise semejarlos como frutos mohosos, frutos que no cualquiera se los comería porque van a tener un estado no apetecible. Y así es la vida muchas veces. Podemos estar supuestamente en Cristo y nuestros frutos no son, todavía guardamos resentimiento. Bueno, de hecho, la Biblia habla de obras de la carne, pero me impactó ver que el apóstol Pablo utiliza la palabra de frutos para muerte. Y está acá, en Romanos capítulo 7 y versículo 5. Porque mientras vivamos en la carne, recuérdese que vivir en la carne es enemistad para con Dios. Mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley. ¡Wow! Esto es, de verdad, solo le pido al Señor que dé entendimiento para los que están llevando esta palabra porque nos quiere hacer libres. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? A ver, en pantalla. Mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley. Ah, qué interesante. ¿Qué despierta las pasiones pecaminosas? La ley. Entonces, la atracción de los ojos, el adulterio, la fornicación, la mentira y todo lo demás, ¿qué lo despertó? La ley. La ley actuaba en nuestros miembros, dice, a fin de llevar fruto para muerte. Esto es lo glorioso por lo cual Dios entregó la ley. La ley es perfecta. La ley es santa, dice el apóstol Pablo, pero yo soy injusto. Entonces, ¿qué vino a despertar la ley en mí? Vino a evidenciar el pecado que estaba y la incapacidad para poder guardarla. Interesantísimo, muy interesante. Las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. ¿Cuántos proyectos que no pudieron florecer quizás en tu vida? ¿Cuántas decisiones equivocadas que han matado no solo tus planes, tu futuro, sino todo lo que ha estado en tu entorno? Y Dios mismo viene a decirte ahora, yo quiero que lleves fruto para vida. Voy terminando en Romanos 7:6, pero ahora, impactante. Este es el efecto del nuevo pacto, así se llama el tema de esta noche, el efecto del nuevo pacto, y estamos abriendo una serie porque después de esta vienen temas impactantes con los que Dios va a sanar tu vida, con los que Dios va a libertar tus finanzas, con los que Dios va a soltar ataduras de pecado, con los cuales esos efectos nos preparan para el regreso glorioso del amado Jesucristo, como Él lo prometió, volver por una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Pero estas pasiones y todo esto tiene que ver con la contaminación. Y parte importantísima es que Dios nos quiere hacer libres por su gracia. El pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. Ahora veamos el versículo 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, ¿qué era lo que nos tenía sujetos? La ley. Hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. ¡Wow! Esto es glorioso. Yo bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esa obra preciosa, porque ahora dice que hemos muerto a lo que nos tenía sujetos. ¿Qué era lo que te tenía sujeto? Si vives con la presión de querer cumplir perfectamente, sigues sujeto a la ley. Pero ahora que has muerto y te has unido a Cristo, tienes que saber que ese sacrificio fue un sacrificio hecho para siempre. Es un sacrificio eterno, perfecto. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, el Señor te dio una justicia eterna. Y el día que fallas y el día que pecas, esa justicia te restaura, esa justicia no te deja hundido en el pecado, y sabes que eso te dio la condición de justo. Y la Biblia dice 7 veces cae el justo y torna a levantarse y vuelve a levantarse. Pero sin esa justificación de Cristo no hay nadie justo, por lo tanto no puede levantarse. Glorioso. Sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en el antiguo de la letra, en lo antiguo de la letra. ¿Para qué? Me impacta. Morimos a la ley para que sirvamos en lo nuevo. Ese es el llamado que Dios te está haciendo.
Necesitas escuchar palabra de fe, palabra de gracia. Por el oír viene la fe, pero ¿qué es lo que escuchas? Y lo que escuchas es juicio, es condenación y gente que quiere que dé la talla y gente que te pone un montón de requisitos. Usted no sana porque no cumple, porque no ora y te ponen una cantidad de requisitos, ¿sabes? Es diferente cuando todo eso, cuando la oración, el ayuno, tu alabanza, tu adoración, vienen establecidos en Cristo. Y entras por un favor que no mereces. Los 10 mandamientos demandan justicia del hombre en bancarrota por el pecado. ¿Qué puede dar alguien en bancarrota? Si se le pidiera una colaboración a alguien que está en bancarrota, no puede dar nada. Y la ley, los 10 mandamientos, demandan justicia a quien no la puede dar. Pero bajo la gracia, Dios proporciona justicia como un regalo. Esto es precioso, te voy a decir algo. La ley condena al mejor de nosotros, ¿qué te parece? Pero la gracia salva al peor de nosotros. Impactante, te lo voy a decir otra vez. La ley condena al mejor de nosotros porque siempre va a tener una falla. Pero la gracia salva al peor de nosotros porque aún siendo alguien que falla, recibió un favor inmerecido. Ese es el poder de la gracia. Esa es la transformación que trae el nuevo pacto. ¿Bajo qué pacto vives? ¿Bajo qué pacto quieres estar? Yo tengo que anunciarte que el efecto del nuevo pacto es la vida a la que Jesús nos llamó. Si esta noche quieres entregarle tu corazón a Cristo, recibirle por fe y saber que Él te está llamando no porque seas perfecto, sino aún en tu pecado, Él te recoge y te da sus vestiduras de salvación. El poder del Espíritu Santo empieza a obrar cuando toda la gloria es de Dios. Y toda la gloria es de Dios cuando Él te recoge porque tú lo reconoces y te sientes necesitado. Romanos capítulo 10 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. No dice que eres salvo por cumplir la ley, por guardarla, porque no la vas a cumplir. Habrá algo en lo que no podrás. Pero Jesús te muestra gracia. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres reconciliarte con Él porque te has alejado? Este es el momento en que el Padre te trajo a esta palabra para sanar tu corazón. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, te recibo y recibo tu favor inmerecido, recibo la abundancia de gracia, recibo la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia que no merezco. Acompáñame a orar. Padre, queremos pedir por tiempos de restauración y de mucho fruto, porque tú dijiste que en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Pero hoy nos enseñaste que cuando somos libres del peso de la ley, empezamos a dar fruto para Dios y no fruto para muerte. Restaura las vidas, el que ha estado cansado, el que ha estado debilitado, el que se ha desgastado trabajando con sus propias fuerzas. Revélate ahora por el poder del Espíritu Santo, que venga una unción que levante al caído, que le muestre que tú no lo estás juzgando por sus pecados, porque Jesús fue juzgado por ellos, y que al poner ahora la mirada en Jesús, tú nos ves en ese sacrificio, Padre. Sana finanzas, restaura las finanzas, que podamos ver que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Señor, sana a los enfermos, porque podemos ver que por tus llagas fuimos curados, Señor Jesús. Esta noche, Señor, yo hablo palabras de vida, palabras de restauración, y anuncio el evangelio y la buena noticia, que es que Jesús vino a buscar al que se había perdido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga. Queremos invitarte a este tiempo precioso que Dios nos regala los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, con un espacio de alabanza y adoración, y a las 8:00 la palabra de Dios. Los domingos a las 10 de la mañana te invitamos a ese tiempo especial. Que el Señor te bendiga en donde quiera que te encuentres, y ten presente que Jesús murió y resucitó para darte el efecto del nuevo pacto.
Que el Señor sea contigo en bien y en misericordia. Hasta el próximo de la serie.